los mecanismos de hemostasia. Dentro de la sangre, recordemos que tenemos elementos que participan en lo que sería la hemostasia. ¿Cuáles son esos elementos? Los factores de coagulación que se encuentran en el plasma. ¿Dónde se sintetizan los factores de coagulación? Algunos en el hígado. Prácticamente todos en el hígado. Por lo tanto, hepatopatías crónicas o agudas pueden generarnos trastornos en la hemostasia. Muy bien. ¿Qué otros elementos de la sangre participan en la hemostasia? Las plaquetas. Las plaquetas que se producen en médula ósea, pero que se encuentran circulando entonces en la sangre periférica. Entonces tenemos dos elementos importantes que participan en lo que es la hemostasia y que se encuentran en la sangre: las plaquetas y los factores de la coagulación que se encuentran dentro del plasma. La hemostasia es un proceso único, sin embargo se divide, digámosle, para poderlo entender, en dos: lo que es la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Cuando hay una solución de continuidad, como es acá arriba, cuando hay una ruptura de un vaso, pues la sangre sale de lo que es, hay extravasación sanguínea. Y en ese momento es cuando se activa todo el proceso de hemostasia, tanto primaria como secundaria. Hemostasia primaria se refiere a que es, digámosle, la respuesta inmediata, la que aparece en lo inmediato. ¿Cuál es? Y tiene dos componentes, uno vascular y otro que tiene que ver precisamente con las plaquetas. El componente vascular, ¿qué proceso se lleva? Es una vasoconstricción. ¿Qué finalidad tiene la vasoconstricción? Que disminuya la salida abrupta de sangre. Si yo les dije, a ver, salgan todos del salón, así todos juntos, con la puerta abierta así, podrían salir. ¿Sí podrían salir? Desde luego. Pero, si les digo, salgan, les cierro hasta ahí, van a seguir saliendo, pero en menor proporción. Esa es la finalidad que persigue lo que es la vasoconstricción, así que disminuir el boquete, el tamaño del búger, del vaso sanguíneo, y de esa manera entonces impide que exista una extravasación masiva. Esa es una parte. La otra tiene que ver con las plaquetas. Las plaquetas circulan pegadas a lo que es la pared del vaso sanguíneo. Circulan de manera inactiva. ¿Cuándo se van a activar? Cuando ocurre una lesión, una solución de continuidad. Y en ese caso, cuando ya ocurre una solución de continuidad, en las plaquetas va a ocurrir esto, lo que ya habíamos comentado alguna vez, la AAA. Las plaquetas se activan, se adhieren y se agregan. Una activación, adhesión y agregación plaquetaria, que ahorita vamos a hablar con un poquito más de detalle cómo se lleva a cabo cada uno de estos procesos. Entonces las plaquetas vienen, se adhieren y se agregan, y aquí forman lo que sería un tapón plaquetario. Es, digamos, entonces la respuesta inmediata. El vaso se cierra, hay vasoconstricción y se forma un tapón de plaquetas. ¿Cómo se forma el tapón de plaquetas? Porque se activan, se adhieren y se agregan. Muy bien, entonces de esta manera pues ya se evita que siga saliendo sangre. Sin embargo, el flujo sanguíneo, recordemos, llega a su curso, y ese tapón plaquetario no es estable, necesita un reforzamiento, porque si no, de otra manera el flujo sanguíneo puede botar. El tapón plaquetario se lo lleva y sigue existiendo el sangrado. Entonces se necesita ahora un reforzamiento, y ese reforzamiento va a ser a partir de la formación de fibrina. ¿Cómo se va a obtener la fibrina? A partir de lo que es la activación de los factores de la coagulación. Tiene que activarse lo que se denominaba cascada de la coagulación, que ahora se le denomina, o desde hace ya, fase fluida de la coagulación. Y entonces, al formar fibrina, se refuerza el tapón plaquetario, y entonces se forma el tapón hemostático definitivo, que es un coágulo. El coágulo es el tapón hemostático fisiológico que va a evitar
que siga existiendo extravasación. Muy bien. ¿Y ahí termina ya la hemostasia? Ahí se queda el coágulo para siempre. Todo proceso tiene que detenerse. Si se activó, después tiene que detenerse. Porque si no se detiene esto, sigue creciendo. Y si sigue creciendo, pues entonces ya no sería un coágulo, ya sería un trombo, porque podría generarnos una oclusión vascular. Entonces es donde entran ahora los mecanismos anticoagulantes. Son mecanismos que tienen que detener todo lo que se activó previamente. Entonces tiene que detenerse mediante el efecto contrario de esta parte. Si hay vasoconstricción por el tromboxano A2, ahora se va a evitar la vasoconstricción por prostaciclinas, generan vasodilatación. Además, el tromboxano A2, ¿qué otra cosa favorece? Esto, el tromboxano. Entonces, si se inhibe el tromboxano, se inhibe lo que es las plaquetas sigan estando activadas. Y los otros anticoagulantes tienen como finalidad evitar que siga activado esto. Aquí están los nombres, que ahorita los revisaremos. El inhibidor de la vía del factor tisular, la antitrombina, la trombomodulina y la proteína C y la proteína S. Estas son mecanismos anticoagulantes que ahorita vamos a revisar en qué se trata. Entonces, los anticoagulantes, ¿qué finalidad tienen? Evitar que el coágulo crezca de manera desordenada. Y luego, ya quedó ahí el coágulo ya limitado, ¿y ahora qué sigue? El vaso sanguíneo que se lesionó se empieza a reparar. Desde un principio, desde el momento se empieza a reparar. Y en el momento en que el vaso sanguíneo es reparado completamente, ese coágulo ya está de más. Y entonces, ¿qué se tiene que hacer? Eliminarlo. Pero no se va a desprender e irse a la circulación porque puede ocluir un vaso de menor calibre. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se deshace. Y ahí es donde entran los mecanismos de fibrinólisis, donde tiene un papel importante un producto que se produce en el endotelio y que se llama el activador del plasminógeno tisular, que es el que va a eliminar o a destruir el coágulo, y de esta manera se puede eliminar entonces mucho más fácil. Esto es lo que corresponde a ¿qué? A la vida. Es una maravilla. Muy bien. No sé si quedó claro. Bueno, esto es muy sencillo. A ver, ahora platíquenme cómo se activa la cascada de la coagulación. Ya lo vieron, ¿no? Este semestre, ya lo vieron. A estas alturas ya lo revisaron en histopatología, ¿no? No, pues es que todavía vi poderosa presentación de campo. Déjalo. ¿Cuál es el esquema tradicional de la cascada de la coagulación? El tradicional. El 12 se convierte en 12 activado. Y este activa al 11. El 11 activa al 9. El 9 junto con el 8, que es su cofactor, activan al 10 para convertirlo en desactivado. Y el 10 activado junto con el 5 activan al 2 para convertirlo en 2 activado, y este 2 activado al 1 para convertirlo en 1 activado. ¿Cómo se le llama al factor 2? Protrombina. Y el 2 activado, trombina. El 1 se llama fibrinógeno y el 1 activado se llama fibrina. Esto es lo que se conoce como la vía intrínseca. Y la vía extrínseca
La vía extrínseca es con el factor tisular 7 activado, que van a activar al 10 para convertirlo en 10 activado. ¿Sí es así o no? Bueno, este es el modelo tradicional y el modelo in vitro. In vitro, in vivo es algo muy similar, pero está un poquito más enredoso. Vamos a intentar explicar. ¿Qué pasó? Aquí tenemos entonces ejemplificado la hemostasia. Hay una lesión vascular, ocurre una vasoconstricción, disminuye lo que es la salida. La plaqueta circula de manera inactiva y la plaqueta al activarse genera todos estos productos: tromboxano A2, adenosín difosfato, factor 5, trombospodina, factor de crecimiento derivado del endotelio, que este es el que va a favorecer que el vaso sanguíneo comience a repararse. Es decir, entonces la plaqueta, cuando se activa, secreta este factor que va a favorecer la reparación del vaso sanguíneo. Factor de von Willebrand, fibronectina, fibrinógeno, heparinasa, tromboxano A2. Todo esto sucede cuando la plaqueta se activa. ¿Cuándo se va a activar la plaqueta? Cuando está ocurriendo una lesión vascular. Menos la plaqueta no se activa. Y entonces la plaqueta viene y se adhiere a este sitio. Entonces las plaquetas llegan y se adhieren, es decir, se pegan a lo que es la pared del vaso sanguíneo. Eso es lo que significa adhesión. Llega y se pega a la pared del vaso sanguíneo. Pero gracias a que se da la adhesión, no es nada más que le llegue la plaqueta y se pare ahí a un lado, sino que tiene como medios de anclaje, es decir, algo que le favorece que se adhiera a lo que es la superficie de la plaqueta. Entonces, háganse cuenta que esto es una plaqueta, es otra, y entonces se tiene que adherir al vaso lesionado. ¿Cómo se da esa adhesión? Mediante diferentes glicoproteínas, que son estas tres: la glicoproteína 1A, 2A, se adhiere; la glicoproteína 6 sirve también como adhesión; y la glicoproteína 1B, 9. Esto que genera que la plaqueta quede adherida de una manera más firme dentro de lo que es la pared del vaso sanguíneo. ¿Sí me explico? Entonces llega ahí, así que varios sitios que generan que la plaqueta entonces quede pegada a la pared del vaso sanguíneo, porque si no, de otra manera el flujo sanguíneo se las lleva. Entonces la plaqueta queda adherida. Después de eso, ¿qué es lo que sobreviene? La agregación de plaquetas. Agregación, ¿qué significa? Que una con otra se van a estar uniendo. Entonces, haz de cuenta que sería esto, más o menos ejemplificado. Las plaquetas se unen una con otra, así que se agarran de las manos. Se agarran, pues las plaquetas se unen, y esto significa el proceso de agregación. ¿Cómo se da o cómo se lleva a cabo la agregación? Mediante otras glicoproteínas que se encuentran igual en la superficie, que serían la glicoproteína 2B, 3A, serían, hagan de cuenta, esto aquí, esas serían las glicoproteínas, y a partir de esas glicoproteínas se forman puentes de fibrinógeno, y entonces de esta manera, ¿qué es lo que se forma? El tapón plaquetario. Entonces primero el tapón plaquetario se va a generar porque la plaqueta se activa. Después la plaqueta se adhiere. ¿Cómo se adhiere? Glicoproteínas 1A, 2A, 6, 1B, 9. Me faltó. La adhesión se estabiliza por la acción del factor de von Willebrand, que es algo que la plaqueta activada produce. Entonces, todo eso, estos factores intervienen
la adhesión, glicoproteína 1A, 1A, 2A, 6, 1B9 y el factor de von Willebrand. ¿Quién interviene en la agregación? Glicoproteína 2B3A, fuentes de fibrinógeno. Y de esta manera entonces queda ahora el tapón plaquetario. ¿Qué sigue? Ya tenemos el tapón plaquetario. ¿Qué sigue? Sigue entonces ahora la formación de fibrina, que eso se va a dar mediante la activación de los factores de la coagulación, para que entonces se forme fibrina y la fibrina entonces me estabilice el tapón plaquetario para formar lo que es un coágulo. Muy bien. Lo que se conoce entonces, como decíamos, vía intrínseca y extrínseca, esto sirve para entender la cascada de la coagulación, pero en el laboratorio. Los tiempos de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activado es aquello. Pero en vivo sucede algo similar, un poquito más enredoso. No hay vía intrínseca ni hay vía extrínseca, son 3 fases: de inicio, de amplificación y propagación. Vamos por partes. Inicio. Hay el daño vascular, se forma todo lo que ya comentamos de las plaquetas y simultáneamente se comienzan a activar los factores de la coagulación. ¿Qué sucede cuando hay una bronca monumental? Empiezan 2 y después se mete el amigo de uno y luego se mete el amigo de otro y luego se hace todo un show. Bueno, aquí es algo similar. ¿Quién es el que inicia todo? El factor tisular, ¿dónde se encuentra? En el pared del vaso, inactivo. El factor 7, ¿dónde anda? Circulando de manera inactiva. Hubo una lesión vascular, empezaron a oír ruido porque las plaquetas empezaron a activar, a adherir y a agregar, entonces estos se activan. Y entonces se unen y forman un complejo llamado factor tisular 7 activado. ¿Y qué es lo que hace este complejo factor tisular? Pues invita a otros, activa a otros. ¿Cuáles son los otros que activan? Al 10 y al 9. Este factor tisular 7 activado activa a otros 2 factores, al 9 y al 10. El hecho de que active, fíjense, aquí tenemos, es como si se activara el 10. Voy a irme allá y luego venir a la secuencia aquí. Se activa el 10 y este 10 va a actuar sobre el 2. ¿Cómo creamos que se llama el 2? Protrombina, para formar trombina. Pero se forman pequeñas cantidades de trombina, un poquito. ¿Para qué sirve la trombina? Para convertir fibrinógeno en fibrina. Como es poquita, entonces no alcanza a tener este efecto. Entonces, ¿qué es lo que hace? No alcanza a convertir esto, pero sí activa a otros 2. ¿A quién activa? Al factor 8 y al factor 5. Este 2, esta pequeña cantidad de trombina, activa al 8 y al 5. Muy bien. Pero estos solos no pueden hacer nada. El 8 junto con el 9, ¿de dónde viene el 9? De acá. Arriba. Se une al 8. ¿Qué hacen el 9 y el 8? Activan activan más factor 10. Y este 10 se une con el 5 que se activó de esta manera. Entonces, el 10 y el 5, ¿qué hacen? Protrombina a trombina. Ahora se forma una cantidad moderada, o sea, mayor cantidad de trombina. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Bien. Pero esta igual sigue siendo insuficiente. Bueno, sí forma. Haz de cuenta que aquí tenemos ya las plaquetas. Esta no era suficiente para activar fibrinógeno. Esta ya es un poco, entonces se forma, pero muy poca fibrina. ¿Qué se requiere? Más cantidad de fibrina. Pero este ya, ahora sí que hasta ahí dio. ¿Qué es lo que hace ahora esta cantidad, mayor cantidad de trombina?
sigue activando ahora al factor 11 para convertirlo en 11 activado. Desde acá está el 11. Y este 11 activado va a activar ¿a quién? ¿Qué dice allá? Al 9. Está el 9 y lo convierte en 9 activado. El 8 se une al 9 y ¿qué hacen? Siguen activando al 10, se forma mayor cantidad de 10, junto con el 5, activan al 2 para convertirlo en 2 activado y entonces ahora sí hay suficiente cantidad para convertir fibrinógeno a fibrina y de esta manera se produce la fibrina suficiente que va a generar ¿qué? El coágulo. Todo esto, bueno, estos círculos amarillos ejemplifican que es el sitio donde se está llevando a cabo toda esta activación, que son los fibroblastos y los monocitos activados. Esto es lo que sucede in vivo. In vitro es aquello, pero nos sirve para entender, se fijan, la secuencia es la misma. ¿Cuál es la única diferencia? Que el 12 no existe allá, o no tiene tanta injerencia in vivo. In vitro sí genera todo esto. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Formar fibrina. Suficiente cantidad de fibrina ¿para qué? Para estabilizar el tapón plaquetario y que de esta manera se forme coágulo. ¿Sí quedó claro? Bueno, muy bien. Seguimos entonces. Entonces ya se formó el tapón plaquetario, se formó fibrina, ya tenemos un coágulo. ¿Qué sigue? Que no siga creciendo y eso se va a generar con los mecanismos anticoagulantes. Voy a seguir dejando aquí para entender qué es lo que hacen los factores anticoagulantes. Muy bien. Los factores anticoagulantes, primero la prostaciclina, que tiene efecto contrario al tromboxano A2. El tromboxano A2 que favorece vasoconstricción y favorece la agregación. ¿Qué hace la prostaciclina? Lo contrario, vasodilatación y efecto antiagregante. Entonces de esa manera se contrarresta lo que es la parte de la hemostasia primaria. Y luego vienen los mecanismos anticoagulantes. El inhibidor de la vía del factor tisular. Si se inhibe el factor tisular, pues ya no deja de activarse factor 10 y el factor 9. Recordemos que es, y entonces pues, se detienen a los que iniciaron la bronca y pues ya los demás se calman, ¿verdad? Es decir, quien inició todo lo detiene, entonces ya se deja de iniciar, pero por ahí quedó trombina. ¿Y entonces qué se echa a andar? Bueno, la antitrombina. ¿Qué hace la antitrombina? Pues bloquea la trombina. Y si no hay trombina, no hay conversión de fibrinógeno a fibrina. Pero también la antitrombina inhibe al factor 10. ¿A quién más inhibe? Al factor 9. Y al factor 11. 9 es este. 9 y al 11. Y entonces ya se detiene toda la cascada. Y por si eso fuera poco, todavía quedaron por ahí, están estas otras mecanismos anticoagulantes. Uno es la trombomodulina. La trombomodulina se va a activar cuando hay trombina, es decir, que es la que convierte el fibrinógeno en fibrina. Y cuando se forma esto va a actuar sobre la proteína C para convertirla en proteína C activada. Y la proteína C activada, bueno, para que esto ocurra, se requiere la proteína S, que es el cofactor. Todos los que son, digamos, en círculos más pequeños, se les denomina cofactores, que son los ayudantes del otro factor. ¿Qué hace la proteína C activada? ¿A quién va a inactivar? Al factor 5. Pues aquí se ve activado ya el 10, pero ahora se inactiva el 5. ¿Y quién más se inactiva? El factor 8. O sea, se inactivan los cofactores. Y entonces ahora sí ya se bloquearon todos y ya no hay conversión de fibrinógeno a fibrina. Y entonces de esta manera se detiene.
la cascada de la coagulación y el coágulo quedó estable. Queda de un tamaño que sea suficiente para evitar la extravasación, pero no extenso como para generar una oclusión del vaso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, ya está entonces aquí el coágulo. El factor de crecimiento derivado de plaquetas, ¿qué está haciendo? Reparando el vaso sanguíneo, las paredes del vaso sanguíneo. Se termina de reparar, el coágulo ya cumplió su función. Y entonces, ¿ahora qué se tiene que hacer? Eliminarlo. ¿Cómo se va a eliminar? Mediante los mecanismos de fibrinólisis. ¿Cómo se lleva a cabo? En el endotelio se produce este factor llamado activador del plasminógeno tisular. ¿Qué es lo que va a hacer el activador del plasminógeno tisular? Va a actuar sobre el plasminógeno para convertirlo en plasmina. Y entonces este coágulo se fragmenta pedazos más pequeños. ¿Y qué es lo que se genera? PDF, productos de degradación de la fibrina y el dímero D, que son fragmentos más pequeños. Y entonces se deshace el coágulo y el vaso sanguíneo queda como nuevo. Bueno. ¿Se acuerdan cuál era el tratamiento cuando ocurría un Zika, un infarto? Fibrinolíticos. ¿Qué son los fibrinolíticos? Esto. Cuando a una persona le da un infarto, se le activa su propio mecanismo fibrinolítico, sí, pero muchas de las veces no es suficiente. Y entonces es cuando se requiere la acción farmacológica. ¿De qué? De los activadores del plasminógeno tisular, que esos son los fibrinolíticos. No es otra cosa más que activador del plasminógeno tisular. Entonces, de esta manera, pues queda corregido. ¿Esto en qué funciona? En vasos de pequeño y mediano calibre, ¿verdad? Si me dan un llegue en la carótida, no, pues por muy buena hemostasia que tenga, pues no va a ser suficiente para formar un coágulo, ¿verdad? Si me dan una lesión en la aorta o en una arteria grande, pues desde luego se va a activar, pero no va a ser suficiente. ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Puede explicar otra cosa de la trombomodulina, por favor? Sí. La trombomodulina se encuentra aquí en la pared del endotelio, inactiva. ¿Cuándo se va a activar? Cuando hay trombina. ¿Por qué hubo trombina? Porque se lesionó un vaso sanguíneo y se activó toda la cascada de la coagulación. Entonces, esta unión de trombomodulina con trombina van a generar que van a actuar sobre la proteína C. La van a activar a proteína C activada. ¿Qué se requiere para que la proteína C se activa? Un cofactor llamado proteína S. Y entonces ahora sí, cuando la proteína C se activa, va a inactivar al 8 y al 5. Y de esta manera, fíjense cómo todos los que están acá arriba quedaron bloqueados por diferentes vías. ¿Para qué? Para que ya no exista trombina y por lo tanto ya no exista conversión de fibrinógeno a fibrina. ¿Qué sucede en trastornos genéticos en los que hay deficiencia de proteína C o proteína S? No se inactiva y el paciente que puede tener riesgo de trombosis. Sí. Que son trastornos genéticos que buscamos cuando hay trombofilia. La trombofilia es cuando es lo contrario de los síndromes hemorragíparos, que las personas tienen susceptibilidad de desarrollar trombosis. Muy bien, entonces si quedó claro esto, por lo demás es muy sencillo. ¿Cómo puede haber trastornos hemorragíparos o síndromes hemorragíparos? Cuando se alteran ¿qué? Plaquetas o cuando se alteran factores de la coagulación. Muy bien, las plaquetas. ¿Dónde se originan las plaquetas? De los megacariocitos que se encuentran en la médula ósea. Por lo tanto, enfermedades de la médula ósea pueden generarnos alteraciones. Las plaquetas tienen una vida media muy corta, 7 a 10 días. En condiciones fisiológicas, la tercera parte de nuestras plaquetas está secuestrada en el vaso, porque ahí hay un volumen sanguíneo constante en el vaso, y ahí se encuentran.
Entonces, 2/3 partes de nuestras plaquetas son las que andan circulando en realidad. ¿Qué cantidad, cuál es la cifra de plaquetas que habitualmente tenemos? Algunos textos ponen de 150,000 a 300 y otros hasta 450,000. Pero lo que es un hecho es de que un valor menor de 150,000, a esto se le denomina plaquetopenia o trombocitopenia. Los dos términos son correctos, plaquetopenia o trombocitopenia. Una persona puede tener 140,000 plaquetas y eso en teoría es una plaquetopenia, pero sin embargo esas plaquetas pueden ser suficientes como para evitar que tenga una hemorragia. ¿Cuándo existe el riesgo de hemorragia? Cuando hay menos de 100,000 plaquetas. Y por ya más bajo, el riesgo va a incrementar. ¿Cuándo puede ocurrir incluso una hemorragia espontánea? Es decir, de la nada, cuando hay menos de 20,000 plaquetas. En una ocasión, hace ya tiempo, recuerdo que vi un paciente que tenía una leucemia, ya en una etapa muy avanzada, ya había recibido quimioterapia, había recibido fallas y por lo tanto tenía falla en la médula ósea. Traía plaquetas de 2,000 plaquetas. Estábamos pasando visita, era un sábado en la noche, me parece, y el paciente, de estarlo platicando con él, de repente dijo: me duele mucho la cabeza. Y así en ese momento, o sea, se quedó callado y vi así como las pupilas se le dilataron así, y nada más colgó la cabeza, hizo una hemorragia cerebral, hizo una herniación cerebral y falleció en ese momento. Obviamente no le hicimos nada, simplemente una actitud muy contemplativa. Fue algo así muy catastrófico, de estar platicando, en un abrir y cerrar de ojos, hizo una hemorragia y murió en ese momento. Por esto, por un descenso muy significativo. Trae 2,000 plaquetas, imagínense, cuando menos de 20,000 hay un riesgo. Muy bien. ¿Por qué puede haber descenso en la cantidad de plaquetas? Porque se producen menos. ¿Dónde se producen? En la médula ósea. Por lo tanto, cualquier patología que afecte la médula ósea, leucemia, pero también farmacológicamente, quimioterapia o infiltración maligna por otro tipo de neoplasias. ¿De qué otra manera puede haber descenso en la cantidad de plaquetas? Se destruyen más. Causas autoinmunes, formación de autoanticuerpos contra las propias plaquetas. Así como lo mismo que sucedía en la anemia hemolítica autoinmune, que se forman anticuerpos contra los propios eritrocitos, aquí también contra las propias plaquetas, o asociada a algunos fármacos. Y el secuestro esplénico, que era algo que habíamos revisado ya. ¿Cuándo va a haber secuestro esplénico? En el hiperesplenismo. ¿Cuándo se presenta el hiperesplenismo? Cuando hay hipertensión portal. ¿Y la hipertensión portal por qué puede generarse? Por cirrosis hepática. ¿Y la cirrosis hepática por qué puede ser? Por fármacos, tóxicos. Por fármacos, por tóxicos. Por todo. ¿Ven que todo tiene sentido? Muy bien. Factores de la coagulación. ¿Qué puede alterarnos los factores de la coagulación? ¿Dónde se producen? Factores que dependen de vitamina K. 2, 7, 9 y 10. Muy sencillo de aprender. Amor y paz, ¿verdad? Saludos de los hippies. 2, 7, 9 y 10. 2, le vamos a poner la otra mano, ya son desde el 7. 2, 9 y 10. Son los factores que dependen de vitamina K. ¿Cuáles son las causas más comunes de trastornos hemorragíparos secundarios a factores de coagulación adquiridas? ¿Cuáles? Enfermedades hepáticas, sean agudas o sean crónicas. Síndrome urémico, que ya también lo habíamos mencionado, y la ingesta de fármacos anticoagulantes. ¿Cuándo se van a prescribir los fármacos anticoagulantes? Cuando un paciente desarrolla trombosis. Cuando les ponen una válvula. Válvula cardíaca. Cuando tienen válvulas cardíacas, lo que se utilizan son fármacos para evitar que se formen trombos intracardíacos, porque un trombo intracardíaco puede irse acá arriba y generar un EV6 isquémico.
Pero los anticoagulantes tienen que tener vigilancia, porque si damos anticoagulantes de más, puede tener hemorragia, y si damos de menos, no sirve. Entonces tenemos que tenerlo en un rango muy constante. Y las hereditarias, la hemofilia. ¿Qué es la hemofilia? Deficiencia de factor 8. ¿Se acuerdan para qué sirve el factor 8? Para activar al 9. El 8 es cofactor del 9 y estos sirven para activar al 10, para convertirlo en 10 activado. Y este Todos con el 5, bueno, también, y crea protomina. 2 y de este del 1 al 1 activado. Entonces, si hay deficiencia de factor 8, la conversión a factor 10 va a ser deficiente. Por lo tanto, también menor cantidad de trombina y menor cantidad de fibrina. Por lo tanto, si no hay suficiente fibrina, el coágulo no va a ser estable, se va a botar y entonces ¿qué va a presentar? Hemorragias. Eso es en la hemofilia, que es una enfermedad hereditaria, que se describía que era la enfermedad de la realeza, por la consanguinidad que existía en la época de los reyes allá en Europa. De hecho, el caso más conocido, ¿cuál es? De hemofilia. No, del caso en la historia. Ay, pues hay un. Ay, no sé, no le vengo ni. Pues el Zarevich. ¿El qué? El Zarevich, bueno, el hijo de Nicolás II. Ajá, Alexei. El hijo de Nicolás II, que fue el último zar de Rusia. La madre de él era portadora Era nieta de la reina Victoria de Inglaterra. El último zar de Rusia tuvieron cuatro hijos, 3 mujeres y un varón, que era el heredero. Pero el heredero tenía hemofilia, entonces no podía caminar porque se le generaban hemartrosis, entonces lo tenían que llevar cargando a todos lados. ¿Qué se genera cuando hay trastornos en la hemostasia secundaria? Hematomas, hemartrosis, que esa es una de las características de los trastornos en la hemostasia secundaria. Ahora, ¿cómo se manifiesta cuando hay trastornos en las plaquetas? Hemorragias cutáneas o hemorragias por mucosas. ¿Cuáles son las cutáneas? Petequias, que son puntos rojos, hemorragias puntiformes. Púrpura son más grandes que las petequias, pero menos de 1 centímetro. Y por mucosas puede haber gingivorragia o epistaxis. Todos podemos tener gingivorragia si nos hacemos un cepillado exhaustivo de los dientes, un cepillo duro, nuevo, pero esa se va a detener. Pero una gingivorragia que persiste, que no se cohíbe, entonces ya indica algo anormal. Lo mismo una epistaxis, la formación de equimosis. Y las alteraciones, los trastornos de la coagulación puede dar hematomas, hemartrosis, hemorragia en las articulaciones o hemorragias por aparatos o sistemas, hemorragias digestivas, hemorragias respiratorias, hemorragias genitourinarias. Claro, si a mí me llega un paciente con hematemesis, vomitando sangre, no voy a pensar que tiene un trastorno hemorrágico. Voy a pensar primero en causas más comunes. ¿Cómo me voy a orientar? Pues el interrogatorio. Si quiere crónicamente ANES, tiene gastritis o úlceras pélvicas. Si es un paciente que tiene estigmas de hepatopatía crónica, de hipertensión portal, seguramente puede ser porque la hematemesis por ruptura de varices encefálicas. ¿Cuál es la regla? Pásale. Muy bien. ¿Dudas? Bueno, vamos a ver. Creo que me quedó mal el niño. Me quedó mal el niño. No digas. Quiero llorar. Ya se me sale. Pues yo siento que se me olvidó esto. Muy bien. ¿Qué hay ahí? ¿Qué más? Petequias, lesiones purpúricas y equimos. Esto es en extremidades superiores, extremidades inferiores.
Una persona paciente de edad de 60 y tantos años. 60 y tantos años y en la biometría hemática pancitopenia. Cuando hay pancitopenia, entonces hay enfermedades de la médula ósea. En el caso de ella, tenía una leucemia mieloide. Una leucemia mieloide crónica, que son las más comunes en personas de edad avanzada. Bueno, esto no tiene nada que ver con, pero eso es un hígado con metástasis. Metástasis hepáticas. Petequias y lesiones purpúricas, hay más de cerca, la púrpura, y todas son petequias. Esto apareció de manera espontánea, de manera aguda, no lo tenía, de repente empezaron a aparecer. 40 y tantos años. Esto es una trombocitopenia primaria autoinmune, que puede ser primaria o secundaria. Primaria cuando no hay una enfermedad desencadenante, secundaria cuando sí lo existe. En el caso de ella, sí, se documentó que tenía lupus eritematoso, que también es una enfermedad autoinmune. Equimosis en la cara lateral y en la cara anterior del muslo. Aparición de manera espontánea. Si me va a dar un golpe, me parece eso, pero no es normal que aparezcan de manera espontánea. Tenía 15 años esta muchacha y pancitopenia. También resultó con una leucemia, pero en ella linfoblástica. Las leucemias linfoblásticas son comunes en niños y personas jóvenes, y las mieloides en personas adultas. A ver, descríbanme todo lo que, las alteraciones que ven. Edema, sí, edema. De hecho estaba en anasarca este paciente. Ictérico. Esto es un hematoma. No es, hematoma es una colección de sangre, y la equimosis es infiltración de sangre en la dermis y en la epidermis, y el hematoma es una colección de sangre. Muy bien. ¿Saben por qué ocurrió esto? Por el baumanómetro, el brazalete del baumanómetro. El paciente estaba en encefalopatía hepática, en 3 grado, no, pues estaba en 4, estaba en coma, estaba en una etapa terminal. Entonces el brazalete se lo dejaron puesto y el monitor estaba programado para tomarle la presión cada 5 minutos. Si ustedes hacen una insuflación con el baumanómetro y lo dejan un rato, se genera daño microvascular y se activa el sistema fibrinolítico. Cuando corremos de manera intensa, generamos lesiones microvasculares en las rodillas, en la vasculatura, y se activa el sistema fibrinolítico. Nosotros no nos damos cuenta de ello. Pero si hay un trastorno de la hemostasia, que va a haber hemorragias, y entonces si hay una insuflación constante, que le generó daño vascular, hubo extravasación, no tiene suficientes factores de la coagulación, desarrolló un hematoma. Y este fue por el proceso, creo que ya se los había mostrado, ¿verdad? Por una paracentesis. El paciente tiene ascitis, bueno, datos de hipertensión portal, si se dan cuenta, tiene red venosa, ascitis, insuficiencia hepática por ginecomastia, distribución ginecoide del vello. La ascitis era tensión, entonces se le hizo una paracentesis, pero no tuvieron la precaución después de hacerle compresión. Entonces queda un orificio, salida vascular, y entonces se hizo una equimosis marca acne. Bueno, eso ya es el siguiente tema. Muy bien, ¿dudas, preguntas? Doctor, Sí. ¿cómo dijo que se llamaba cuando se le unía la fibrina al tapón plaquetario? ¿Cuándo qué, perdón? Cuando se le unía la fibrina al tapón plaquetario. ¿Cómo se le llamaba? Pero ves, me acuerdo mucho de ese caso. Entonces se une para reforzar el tapón plaquetario para formar el coágulo.
Sí, ya, es justo lo Vamos a que hacer ahí. no me ha contado, sí, esto de que no, esa señora tiene algo más, que viene acá. Tiene lo que, o sea, yo neta la vi, dije, sí, me bajo. Bueno, entonces con esto terminamos ya anémicos, síndromes hemorragíparos. Nos quedan 2 temas. Nada más.